Muy buenas tardes. Nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Enrique Saúl, Buscando la Verdad. En esta oportunidad tenemos un estudio muy interesante que se lo ha escuchado muchas veces, ¿no? Propiamente sería, ¿hay vida después de la muerte? Pero en lo que a mí concierne, hay que hacer para poder entender este estudio, hay que hacer unos estudios preliminares. Ejemplo, ¿no? Para contestar esta pregunta y muchas preguntas acudimos a la palabra de Dios, la cual es la fuente para cuantas cosas que el ser humano necesita saber. Sin embargo, en el presente caso necesitamos conocer más elementos que están relacionados de una manera directamente con esta pregunta, es decir, ¿existe la vida después de la muerte? Ejemplo, ¿no? Tenemos que conocer el alma, ¿es mortal o inmortal? Debemos de también saber si es que es inmortal, ¿a dónde va? Hasta que llegue el día del juicio, ¿dónde pasa el alma? Porque algún momento yo escuchaba, decían que a un predicador decía que no hay lugares intermedios, que cuando la persona muere está sellado ya ir al cielo o al infierno. Pero la palabra de Dios no nos enseña así, porque para que se dé la llegada al cielo o al infierno, tiene que llevarse a cabo un juicio en el cual el Señor será el juez. Me refiero al Señor Jesucristo. Y antes de eso, nadie va al cielo, tampoco nadie va al infierno. Entonces, esa es la interrogante que debemos de saber, ¿no? Debemos de saber también qué es el Hades. Otra de las cosas importantes, ¿el hombre es solamente carne o algo más? ¿O cuáles son los componentes del cuerpo humano? Todas esas cosas nosotros debemos de aprender para que nosotros tengamos un estudio completo, cabal, de lo que es realmente. Tenemos que saber todas esas cosas. Caso contrario, cometeríamos los mismos errores que muchos lo han hecho. Entonces, lo primero que vamos a ver es esto, ¿no? ¿Qué es realmente el alma? ¿Qué es el alma? Concepto de alma, ¿no? Hay propiamente 4 conceptos. Dice, según la palabra de Dios, el hombre es más que carne y sangre y aliento de vida. Es un ser espiritual, siendo en cuanto al alma engendrada por Dios. Entonces, no es de tomarse a la ligera la situación. Si nosotros conocemos estos estudios preliminares para llegar a la respuesta, hay vida después de la muerte. El cuerpo humano, hablando del cuerpo solamente en la parte humana, es hecho de sustancias materiales, es la habitación primera del alma, es la habitación temporal o primera del alma. La segunda, me refiero a la habitación del alma, ¿a dónde va? Es eterna, habitación que el alma es celestial, el cuerpo glorificado. Ya, a ver, me explico un poco más claro, ¿no? Hablando solo del cuerpo, está formado de sustancias, es decir, Dios le formó del polvo de la tierra. Y por ende hay una sentencia que Dios le dio a Adán,
le dijo, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, el cuerpo como tal, al ser hecho de sustancias materiales, necesariamente llega al polvo que fue tomado. Nadie que haya fallecido, no existe otros dos lugares, pues, ¿no? La tumba, llámese como sea, sepulcro, como sea, pero allá vamos todos. Ya. Entonces, ese cuerpo, a pesar de estar hecho de sustancias materiales, sirve de morada para el alma. Pero cuando el cuerpo muere, el alma, por ser dada por Dios, no puede acompañar al cuerpo y sale. Y esa alma, después, ya hemos de entrar en detalles, pero les anticipo, va a un sitio conocido como el Hades, que es el lugar temporal hasta que llegue el juicio, y luego se da la resurrección, y ese mismo cuerpo que le sirvió de morada, pero ya en un cuerpo glorificado, hablando de las personas que alcancen la salvación, será nuevamente la morada de esa alma. Creo que está claro, ¿verdad? Pero ese cuerpo ya no será el mismo cuerpo, pues ya es un cuerpo totalmente transformado, glorificado. Bien, todo ser humano tenemos una cita con la muerte. Este es algo inevitable. Y desde la creación del mundo parece que el hombre siempre se ha interesado por saber estas cosas. Pero todos tenemos una cita con la muerte, y no es posible eludirla, porque todos vamos a morir en un momento dado o en cualquier día. Entonces, es lo que nosotros debemos de tener muy presente y prepararnos para ese evento. Deberíamos de estar preparados para ese evento. Bien, entonces, sigamos adelante, ¿no? El cuerpo material vuelve a la tierra de donde fue sacado, está formado por el espíritu que vuelve a Dios, que lo dio. La existencia terrenal no termina en la tumba, me refiero al alma. La existencia terrenal no termina en la tumba o en el sepulcro, sino más bien es la primera etapa de una existencia sin fin. Vuelvo a repetir, ¿no? El alma no muere con el cuerpo. Esa fue su primera habitación, su primera morada. Pero cuando el cuerpo abandona, allí solamente no termina la vida ahí para el alma. Allí más bien empieza una nueva vida. Y esa vida será para toda la eternidad. Bien, otra de las cosas importantes es saber definir los términos, es decir, conocer los conceptos que la palabra de Dios da para nosotros no equivocarnos. Vamos a ver, vamos a tratar el alma y espíritu, porque son dos cosas muy diferentes, alma y espíritu. Dice, los cuales estos términos los usaremos con mucha frecuencia en estos estudios. En el ministerio terrenal del Señor, los apóstoles escucharon estas palabras, ¿no? O en los días de los apóstoles, más bien dicho, estas palabras tenían más de un significado. Y les encontramos en la palabra de Dios, pues lo que nos quiere decir. Ya. Esto es de muchísima importancia, comprender esto que es lo que tenemos presente cuando nosotros entremos al estudio. Los textos serán
se usan referidas palabras. Bueno, entramos entonces a conocer el concepto de alma. El concepto de alma, ¿no? El primer concepto es la fuerza vital que da vida al cuerpo. Vamos a ver en Levítico 17, este término recién lo cogimos cuando hicimos el estudio dedicado a los señores testigos de Jehová, porque ellos dicen que la vida de todo ser humano está en la sangre. Y es verídico eso, sí, pero ese es solamente un solo concepto. La vida, dice, la fuerza vital que da vida al cuerpo. Levítico 17, los versículos 11 y 14. Porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Fíjense, antiguamente cuando se ofrecían animales, se hacía con animalitos lógicamente limpios, corderos, borreguitos, todas esas cosas, pero al final con sangre, ¿no? Y se hacía la expiación, y esa era la razón por la cual Dios nunca autorizó el comer la sangre. Eso está correcto, pero lastimosamente es un solo concepto de lo que significa el alma, de lo que significa el alma. Y el versículo 14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Aquí, vuelvo a repetir, es uno de los textos favoritos para probar que el alma es la sangre. Pero ya vamos a seguir viendo los otros conceptos. Tenemos que conocer todos los conceptos. Este es uno solo de los conceptos. El segundo, la vida misma. El segundo, la vida misma. Veamos en Mateo, el capítulo 6, el versículo 25. 6:25. Aquí tenemos el segundo concepto de lo que es el alma, Nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. La pregunta que hace, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Es obvio, ¿no? Es obvio. Entonces, aquí encontramos nosotros el siguiente concepto, que es la vida misma. Vamos al tercer concepto, ¿no? Es la fuente de los sentimientos. Vamos a ver en Mateo 22, el versículo 37. El tercer concepto, repito, vamos a ver, 22:37, es la fuente de los sentimientos. Dice de la siguiente manera, Jesús dijo, ante una pregunta que le hicieron, leamos, ¿no? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esa fue la pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el tercer concepto, la fuente de los sentimientos. ¿Y cuántas veces a nuestras esposas les hemos dicho que llamamos con nuestra alma, con nuestro corazón, verdad?
¿Sí? Este es el tercer concepto. Conceptos que los testigos de Jehová los ignoran porque prácticamente ellos se han tomado solamente un solo concepto. Y el cuarto y el más importante, algo diferente al cuerpo y que no se destruye cuando el cuerpo muere. Algo diferente al cuerpo que no se destruye cuando el cuerpo muere. Vamos a ver, ¿no? Mateo 10:28. Mateo 10:28. Y fíjense cómo se expresa la palabra de Dios. Y no temáis a los que matan el cuerpo. No les tengan miedo, en otras palabras, ¿no? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Por eso decía, es algo diferente al cuerpo, que no muere con el cuerpo, porque aquí también nos dice con mucha claridad, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, es decir, a Dios. Dios dio y Dios quitará, y ese cuerpo se irá a la tumba. ¿Qué más podemos decir? Veamos, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el libro de los Hechos, el capítulo 2, el libro de los Hechos, el capítulo 2, los versículos 24 y 31. Dice, fíjense, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y el 27 dice, esta es una profecía que la encontramos en Salmos, ¿no? Aquí vamos a hallar el Hades. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué se expresa de esta manera? No, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí una reflexión. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, ni siquiera Él subió al cielo. Su cuerpo, ¿a dónde fue? A un sepulcro. Todo mundo sabemos de eso. Su alma, aquí dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Entonces, ¿cómo es posible que hay varias religiones que prácticamente a base de rogativas dicen que les envían el alma ya al cielo? Y eso es lo más absurdo pensar. ¿Por qué? Porque prácticamente nuestro Señor Jesucristo, su alma, un ser todopoderoso, un ser limpio en toda la extensión de la palabra, que no cometió jamás un pecado, ni su alma subió al cielo, fue al Hades. Y vamos a ver el versículo 31, dice, viéndolo antes, habla de David, ¿no? Viéndolo, bueno, leamos desde el 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Tanto los que mandan al cielo como los que aparentemente van, ¿serán más grandes que nuestro Señor Jesucristo? Imposible, ¿no es cierto? Imposible. Eso no es así. Lastimosamente, aquí vivimos en un mundo religioso en el cual cada uno hace lo que cree que está bien. Y ese no es de un cristiano.
No. La iglesia de Cristo, de la cual encontramos en las páginas de la Biblia, nos sujetamos solamente a lo que la palabra de Dios dice. No más. No tenemos otros libros que nos indiquen que hay que hacer esto, que hay que hacer esto otro, porque con la palabra de Dios nos basta y nos sobra para aplicar bien la palabra de Dios. Vamos viendo algo más, ¿no? Vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 6:9. Aquí también vamos a encontrar lo que estamos sosteniendo. Apocalipsis 6:9. Fíjense lo que dice. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando que los primeros cristianos que soportaron la persecución del Imperio Romano, esas almas son las que están aquí. Esas son las que el Señor, por medio de su ángel, está indicándole a Juan. Y Juan escribe a las iglesias. Dice, cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí habla de un poco de tiempo. Entonces, nosotros estamos viendo, veamos 1:9. Fíjese en el apóstol Juan, ¿no? Era copartícipe de esa persecución. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Las mismas causas por las cuales estas personas fueron muertas, pero sus almas están en el Hades. Aquí dice, están bajo el altar. Están bajo el altar. Ya hemos de ver, cuando llegue el momento, pienso graficarlo en donde, qué tanto abarca el Hades, para que tengamos un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis 24, es el mismo grupo, pero acá en una situación muy diferente. 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Fíjense en que es por la misma causa, por eso digo, acá son las mismas almas, pero en diferente situación, que fueron decapitados por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese periodo también es muy, muy mal interpretado. Ya. Bien, hasta aquí, ese es el concepto de alma. Entonces nosotros tenemos que ver a profundidad todos los conceptos que nos indiquen lo que es el alma. Para el alma hemos encontrado cuatro conceptos. La primera, decía, es algo que da fuerza vital al cuerpo, en este caso la sangre. La vida misma, la fuente de los sentimientos, y algo que difiere o que es diferente al cuerpo, y cuando muere el cuerpo
el alma sale y va a un determinado lugar, que ya lo hemos mencionado, Balades. Bien, ahora vamos a ver el concepto de espíritu. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo en Juan 3:8. Juan, el Evangelio de Juan 3:8. Para poder entender, aquí se trata de lo siguiente. Hubo un hombre llamado Nicodemos, un principal de los fariseos, miembro del concilio. Fue de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que lo que naciere que si no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí también nos habla con muchísima claridad. Aquí nos está hablando del bautismo, ¿no? Del bautismo. Entonces, sigamos adelante en lo que nos dice. El versículo 6, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de esto que dije, que es necesario nacer de nuevo. Y aquí está el concepto de espíritu. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjense, en todo caso, ese es un concepto de lo que es el Espíritu, ¿no? Vamos a ver el segundo caso, ¿no? Una entidad que existe aparte del cuerpo cuando muere, aparte del cuerpo cuando muere. Y posiblemente nos vamos a sorprender para ese versículo, ¿no? Aquí hay muchísimas cosas. Hebreos 12:23. Hebreos 12:23. Posiblemente este sea el último texto de este día, pero continuaremos y nos llevará por lo menos unos 3 o 4 estudios más posiblemente. Fíjense, leamos desde el 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Esa ciudad que nosotros esperamos que venga, o esa será la morada eterna, lógicamente, pero después del juicio, dice, la nueva, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y sigue, habla también aquí de la iglesia, lógicamente, ¿no? A la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. A la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. Y dice aquí, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, estamos viendo, esos dos conceptos son para el espíritu. Entonces, mis queridos hermanos, amigos que me ven, que me escuchan,
Continuaremos con estos estudios y hemos dado el primer pasito, conocer los conceptos de alma y de espíritu. Por esta tarde, muchísimas gracias.